están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestras teleentrevistas. En esta jornada, en esta oportunidad, se está acompañando Roberto Coloma, quien es precisamente el encargado acá de la región del Biobío, de la macrozona sur, que es precisamente no estas zonas de que han hecho lamentablemente noticia porque continúan siendo el foco de diversos atentados, ataques incendiarios, etcétera. ¿Cómo está, Roberto? Gracias por conversar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a los televidentes y a todo el equipo de tu programa. Perfecto, vamos ya entonces a lo que nos convoca, porque claro, tenemos una situación que no es solamente de ahora, sabemos que es una situación de muchos años atrás que nos sigue afectando principalmente a la provincia de Arauco, acá en la región del Biobío, en la que se siguen registrando diversos tipos de incidentes, no solamente ataques incendiarios como fue lo que conocimos en algún minuto, sino que cortes de ruta, de pronto también se han ido quizás aumentando la violencia en los tipos de incidentes que allí se registran. ¿Cuál es hoy día el balance que se hace respecto a lo que sigue pasando en la zona roja de la región del Biobío? A ver, yo creo que hay que distinguir dos o tres etapas dentro de este fenómeno, por así decirlo, de violencia, eh, para poder hacer un análisis objetivo de la situación al día de hoy en la provincia de Arauco, que es lo que a mí me compete. Una primera etapa eh, comprende el periodo que va desde enero de este año hasta el 30 de septiembre, en que los hechos de violencia existieron, eh, pero digamos tenían un cierto control por parte de los organismos policiales, con el soporte de las Fuerzas Armadas en el contexto del estado de excepción de catástrofe por la crisis sanitaria que afectó al país y al mundo entero y que todavía nos afecta, y que nos permitió diseñar una estrategia de control de esos hechos de violencia con la acción, obviamente, principal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, eh, pero con un cierto soporte logístico por parte de las Fuerzas Armadas en el contexto de la crisis sanitaria y de ese estado de excepción constitucional que rigió hasta el 30 de septiembre. En ese periodo de tiempo ocurrieron diversos hechos de violencia que son de público conocimiento, pero se mantuvo la situación dentro de cierto rango de control, por así decirlo. Sin embargo, hay un periodo que va desde el 30 de septiembre y la fecha de entrada en vigencia del estado de excepción de emergencia, en que sí efectivamente, producto de la desaparición, por así decirlo, de este soporte logístico de las Fuerzas Armadas a la acción de Carabineros fundamentalmente, se produjo un alza importante de los hechos de violencia en la zona. Y posteriormente hay que analizar cuál ha sido la situación una vez que entró en vigencia hace ya 13 días el estado de excepción de emergencia que permite una intervención de las Fuerzas Armadas mucho más directa, diría yo, siempre como soporte de la acción de las policías, pero mucho más directa porque no está limitada por la cuestión sanitaria como sí lo estaba durante la vigencia del estado de excepción de catástrofe que estuvo vigente hasta el 30 de septiembre. Y la verdad es que haciendo un análisis objetivo de la situación, hoy día tenemos una situación, valga la redundancia, distinta, con muchos menos ataques, lo que no quiere decir que no se vayan a producir algunos incidentes, pero la situación es completamente distinta durante estos 10 o 12 días que ya lleva vigente este estado de excepción. Se ha ejercido un control mucho más intenso del flujo vehicular en ambas carreteras críticas de la provincia de Arauco, como son la ruta P60 que une Cañete con Tirúa, perdón, con Contulmo, y la ruta P72 que une Cañete con Tirúa. Eh, y una serie de otras acciones desplegadas por Carabineros en coordinación con las Fuerzas Armadas, una cantidad muy importante de patrullajes, una cantidad muy importante de fiscalizaciones, una cantidad muy importante de distintas acciones, como por ejemplo el retiro de una barrera sanitaria ilegal que existía en un punto neurálgico de la ruta P72, como es el cruce de Colo Colo o el sector de Puente Lolén, en que se había instalado a propósito de la situación sanitaria una barrera que en definitiva servía a estos grupos violentos para ejercer un cierto control sobre el flujo vehicular en la zona y también
un cierto control territorial, eso se eliminó completamente, y se han desarrollado una serie de otras acciones que nos permiten estar satisfechos, entre comillas, con el resultado de la aplicación de este estado de excepción de emergencia. Digo entre comillas porque esta es una situación que nos obliga a estar siempre en alerta. Aquí no se puede bajar los brazos. Estos grupos armados tienen cierta logística, tienen cierta preparación y seguramente deben estar observando las acciones que se han desplegado durante estos días para adecuar sus propias acciones a el despliegue militar que existe en la zona. Claro, me voy a quedar y vamos a hacer un desglose, ¿no? De todo lo que ahí usted señalaba. Primero, hay una diferencia, hay un aumento precisamente de cuando se acaba el toque de queda, viene un aumento de ciertos incidentes. Sin embargo, claro, luego viene este estado de emergencia en la que se nota evidentemente la presencia, mayor control. Sin embargo, no sé, hace muy poco, horas atrás, en la madrugada, también se registró otro nuevo incidente. Entonces la gente también se pregunta, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no existe un real control? Sabemos que no se puede controlar, digamos, en todos los puntos, ni poner en cada, no sé, 100 metros, cada 1 kilómetro, no se puede efectivamente realizar, digamos, un despliegue de tal forma. No dan la capacidad quizás de la Fuerza Armada en este caso. Eh, y también sabemos que no existe, digamos, una estrategia definitiva para poder eliminar de raíz este conflicto porque evidentemente es multisectorial. Sin embargo, la gente critica esta medida, este estado, y allí entonces viene la pregunta de si esto va a continuar, porque sabemos que esto es prorrogable. Para ustedes entonces esto ha funcionado, ha generado una disminución. ¿Existe entonces la Mire, posibilidad de que esto yo no continúe? estoy... Sí, por cierto, yo creo que bueno, las autoridades centrales del Ministerio del Interior tendrán que comunicar la decisión, yo creo que a más tardar mañana, porque mañana cesa o termina el plazo de vigencia original de 15 días, de manera que yo creo que hoy día o mañana deberá haber una comunicación oficial en ese sentido. Pero yo no estoy en absoluto de acuerdo con lo que usted dice en cuanto a que la gente critique el estado de excepción de emergencia, perdón. Yo creo que el estado de excepción de emergencia cuenta con un respaldo mayoritario de la inmensa mayoría de la ciudadanía, especialmente de la provincia de Arauco. Y eso, digamos, se refleja en estudios de opinión que dan cuenta de que a nivel nacional esta medida tiene un respaldo de más del 55%, y yo me atrevería a decirle que ese número se debe disparar bastante en las comunas que están afectadas por la situación de violencia y que forman parte de la provincia de Arauco. Las críticas más bien provienen de aquellos sectores que están interesados en que esto fracase. Y todos sabemos cuáles son esos sectores, que son los que en definitiva no tienen una posición concreta y clara respecto de la violencia en general, y en el fondo, ya sea por acción o omisión, como lo he dicho en numerosas otras oportunidades, validan la violencia como un método de acción política para conseguir objetivos políticos. Esos sectores, evidentemente, que siempre van a criticar cualquier medida que tome el gobierno, y especialmente una medida como el estado de excepción de emergencia. Pero yo tengo la certeza de que la inmensa mayoría de la ciudadanía de la provincia de Arauco está conforme con esta medida, la valora, y bueno, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Nosotros lo hemos dicho responsablemente y los mandos militares también me lo han señalado con mucha claridad. Es imposible evitar que ocurra algún hecho de violencia, pero lo importante es que no tan solo desde el punto de vista de la estadística, sino que desde el punto de vista de la sensación general, la situación sea completamente distinta a la que existía antes de la entrada en vigencia de este estado de emergencia. Y eso claramente es así. Lo que ocurrió anoche con la quema o el incendio de una vivienda en el sector de Quidico es una situación que todavía está investigándose. No todo lo que ocurre en la provincia de Arauco tiene su origen en actos violentos o que tenga alguna connotación relacionada con el conflicto étnico o malamente llamado o denominado conflicto mapuche, porque no tiene nada que ver con el pueblo mapuche. De manera que hay que tener un poco de cuidado antes de adelantar opiniones acerca del origen de todo lo que ocurre en la provincia de Arauco. Te puedo citar un ejemplo. En el día de ayer o antes de ayer, hoy día es martes, el día domingo hubo una
intento de robo en la ruta P72 de una camioneta que fue atacada con disparos, y las patrullas militares apoyadas por carabineros reaccionaron de inmediato y se tomaron detenidos a 2 personas que llevaban en su interior escopetas y munición con la cual habían hecho este ataque. De manera que la situación es completamente distinta. Yo no digo que sea la óptima. Además, este estado de excepción en algún minuto va a tener que terminar, no va a ser eterno. Y evidentemente que ahí se va a venir una discusión muy profunda acerca de cuál es el camino a seguir para encontrar una solución de fondo a este problema de la violencia que tenemos instalada en la provincia de Arauco. Justamente para allá apuntaba la pregunta que yo le quería hacer, porque claro, esto es para algunos, y también aquí voy a citar quizás a ciertas personas, una solución parche, por así decirlo, porque claro, es momentánea, es por ahora. Sin embargo, esto, y también insisto, es un conflicto que viene de muchos años y aún no se llega, eh, no se ha podido llegar a determinar una estrategia que venga a solucionar lo que aquí está pasando. O sea, ¿cuánto más tiene que pasar? ¿Cuántos gobiernos más van a tener que llegar para quizás encontrar el camino para que la violencia de manera definitiva o quizás no sea erradicada de esta zona? Sí, yo creo que acá se confunden dos cosas que son, que son completamente distintas. Una tiene que ver con problemas estructurales que están instalados en la provincia de Arauco y en la macrozona que comprende, hablemos de la Araucanía en general, Exacto. comprensiva de la provincia de Arauco, que efectivamente se arrastra hace muchos años y que tiene que ver con la relación de la sociedad chilena con sus pueblos originarios, con el reconocimiento hacia cultural, histórico, político, social. Hay una cuestión que tiene que ver con los niveles de pobreza también en la región de la Araucanía y en la provincia de Arauco. No es casual que este conflicto se produzca en una de las zonas del país con mayores índices de pobreza, de vulnerabilidad, y colóquele todos los adjetivos que usted quiera. Ese es un problema. Y otro problema distinto, relacionado pero distinto, es lo que tiene que ver con los hechos de violencia. Porque acá, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hay ciertos grupos, algunos derechamente delictivos, que no tienen nada que ver con la causa mapuche, ni con reivindicaciones históricas, ni con nada de eso, que desarrollan actividades delictivas, que tienen que ver con narcotráfico, que tienen que ver con robo de madera, mafias que operan en torno al delito de robo de madera, que es una actividad ilícita, inmensamente lucrativa. Usted no se imagina la cantidad de dinero que mueven esas mafias de robo de madera, eh, y que utilizan, por así decirlo, la causa mapuche o la mal llamada causa mapuche como un paraguas protector para poder desarrollar sus actividades delictivas. Esa situación de violencia que generan estas bandas criminales, no hay otra forma de combatirla que aplicando la ley con todo su rigor y ejerciendo el poder estatal para poder controlar esa situación de violencia. El otro conflicto o la otra problemática que tenemos instalada, bueno, ahí efectivamente el país tiene que hacer una discusión de verdad, alguna vez que la haga, y ponernos de acuerdo en cómo transformamos la provincia de Arauco y la región de la Araucanía en general en un polo de desarrollo industrial, turístico y de una serie de otras actividades económicas que le permitan mejorar su situación y salir de la pobreza endémica que le afecta por siempre, porque este no es un problema de ahora ni de hace 20 años, sino que es un problema que prácticamente nace con la República en Chile hace más de 100 años. Entonces, no hay que confundir los problemas. La violencia tiene un origen que fundamentalmente de bandas criminales que ejercen el terror para poder seguir desarrollando sus actividades delictivas. A esa situación se le suma, en algunas oportunidades, intereses políticos que se entrecruzan con esas actividades criminales y que, por razones que sería muy largo de poder discutir y poder plantear en esta ocasión, terminan confundiéndose, potenciándose, eh, pero tienen que tener un tratamiento completamente distinto a lo que son las causas que están en el fondo del problema social
en la provincia de Arauco. Ahora hay mucha propiedad, no solamente de ustedes, por parte también del delegado de la macrozona sur Urquizar, ¿no? Quien han señalado de manera enfática que se trata de grupos de narcoterroristas, o sea que hay conocimiento de estas agrupaciones, usted también ahí me lo decía, que están ligadas al narcotráfico. ¿Cuántas detenciones enmarcadas en eso, por ejemplo, llevan y cuántos detenidos se han registrado también por el tema de terrorismo o de ataques incendiarios? Porque pareciera que, claro, o sea, tenemos noticias de incidentes, pero no tenemos noticias de personas detenidas ni tampoco de personas formalizadas. A ver, lo que pasa es que efectivamente lo que hace noticia es el incendio, lo que hace noticia es el ataque incendiario, el ataque terrorista, lo que no hace noticia es la detención de los delincuentes, y han habido un número importante de delincuentes. No tengo lamentablemente en este minuto la cifra en la mano, pero le puedo decir que durante este año las detenciones por hechos asociados a violencia en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía han aumentado en más de un 400% en relación con el año 2020. Le puedo decir también que la incautación de armas y municiones también ha tenido un aumento muy importante en relación con lo que se venía haciendo en años anteriores. Le puedo decir que los imputados que están puestos a disposición de la justicia por hechos de violencia también han aumentado en forma considerable durante este año 2021, de manera que sin poder afirmar que hemos solucionado el problema, porque evidentemente que el problema no lo hemos solucionado, sí hemos hablado de las autoridades que asuman a partir de marzo del próximo año dar una continuidad al trabajo que se está desarrollando para controlar estos grupos violentos que operan en la zona. Le vuelvo a repetir que no tienen nada que ver con la causa mapuche, aquí no nos confundamos, esto no tiene que ver con la causa mapuche. Estos son grupos narcoterroristas, efectivamente, en su inmensa mayoría, que operan sobre la base del tráfico de drogas y operan sobre la base de la comercialización ilegal de productos madereros. Y además, o por añadidura, por así decirlo, esto se confunde a veces con ciertos grupos que también utilizan políticamente la situación en la provincia de Arauco y en la Araucanía para conseguir objetivos políticos. No podemos olvidar que estamos en un contexto general a nivel país en que la violencia se ha validado como método de acción política, de manera que también ahí se produce una confusión que no hace sino complejizar la solución del problema, pero no nos confundamos. Roberto, dentro de ciertos incidentes que se han registrado acá en la región del Biobío, muchos han sido adjudicados, ¿no? Como sabemos, por distintas agrupaciones. De esas agrupaciones no han habido personas detenidas, es decir, o sea, sabemos el grupo al que pertenecen, sabemos quién habría sido el responsable, pero solamente seguimos con la figura del encapuchado. ¿Ahí han habido resultados, por ejemplo? Porque claro, me daba cifra Sí, por supuesto. de que sí han existido personas detenidas, pero de ellos pertenecientes en específico a estas agrupaciones que sí reconocen el incidente, ¿hay resultados? Sí, por supuesto. ¿Y Por han supuesto sido que han habido personas formalizados? detenidas, digamos, que están vinculadas con hechos de violencia en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía. Y no solamente han habido personas detenidas, lamentablemente, porque nadie se puede alegrar de una situación como esta, pero ha habido una persona fallecida en un procedimiento policial, como fue el comunero Pablo Marchán, miembro de una orgánica violenta asociada al conflicto que tenemos instalado en la zona. Y hay un grupo nuevo, entre comillas, que se ha formado y que reivindica el nombre de Pablo Marchán como héroe caído en batalla, por así decirlo, para desarrollar sus actividades violentistas, de manera que resultados han habido. Lo que ocurre es que, vuelvo a repetir, en los noticiarios, por regla general, la noticia que impacta no es la detención ni la acción policial, la noticia que impacta es el incendio, el ataque, etcétera. De manera que desde ese punto de vista comunicacional, evidentemente que estamos en una situación de inferioridad. ¿Mm? Y respecto al rol que en su minuto, o que tiene que ejercer también el Poder Judicial, los fiscales,
en su momento usted también fue bien crítico con Sí. lo que ellos hacían. Se ha demorado de más por el tema del COVID-19, por la pandemia, se ha ralentizado todo esto. Sigue manteniendo la postura de que aquí también debiera haber un cambio o agilizar, es que no puede haber un fiscal, por ejemplo, para investigar todo lo que ocurre en la provincia de Arauco. Absolutamente, yo fui muy claro y muy crítico, a usted le consta, digamos, que mis declaraciones en torno a que no, el trabajo fundamentalmente de la Fiscalía. Lamentablemente la ciudadanía confunde muchas cosas en el sentido de que todo lo atribuye al gobierno, pero las investigaciones penales no las lleva adelante el gobierno, no las lleva adelante el ministro del Interior, ni el antes intendente, ahora delegado regional, ni quien habla, sino que la lleva un ente autónomo que es el Ministerio Público, es decir, los fiscales. Y efectivamente, cuando nosotros empezamos a trabajar en este tema a fines del año pasado, a principios de este año, nos encontramos con que la unidad destinada por la Fiscalía Regional para investigar los hechos de violencia en la provincia de Arauco estaba conformada solamente por el fiscal Juan Yáñez y que trabajaba sin ningún equipo de apoyo. Esa era la realidad. Y por eso que levantamos la voz y dijimos que eso no podía ser. Y luego de varias eh, conversaciones y más allá de la polémica que se pudo haber armado en ese minuto, lo que hicimos fue eh, ponernos de acuerdo con la fiscal regional Marcela Cartagena y en definitiva hace, yo diría, unos 3 meses se inyectaron recursos por parte del gobierno hacia el Ministerio Público para conformar en la provincia de Arauco un equipo similar al que trabaja en la Araucanía. De manera que hoy día la situación de las investigaciones es completamente distinta, ya que el fiscal Juan Yáñez, que sigue liderando el equipo, porque nosotros no tenemos ningún problema personal ni con el fiscal Yáñez ni con la fiscal Cartagena, sino que es un problema de resultado. Hoy día cuenta con un equipo de apoyo que va a permitir que las investigaciones tengan el resultado que toda la ciudadanía espera. Ahora, ¿esos resultados son automáticos? No, evidentemente que no. Va a haber un periodo de ajuste. Nosotros tenemos una reunión semanal o quincenal con la fiscal Cartagena para ir monitoreando el avance de las investigaciones y evidentemente que esperamos que esto ya hacia fines de este año empiecen a ver los resultados que se esperan, ya que como te digo, el trabajo que se está desarrollando hoy día es completamente distinto al que se desarrollaba hace 6 meses atrás en la zona. Perfecto, entonces En sirvieron las cuanto al tema de los críticas. tribunales, por cierto. ¿Ah? Sirvieron las críticas y hoy día ya hay un equipo entonces mucho más mejorado, que es lo que también se requiere, ¿no? Sí, mire, lo que pasa es que las cosas hay que decirlas y a veces hay que asumir los costos asociados a decir las cosas, como se dice en buen chileno, y si me permiten la expresión, pan pan, vino vino. Acá yo no vine a calentar el asiento, sino que vine a tratar de hacer un aporte a la solución de este problema o en el avance para la solución de este problema. Y una de esas aristas, claramente era el tema de las investigaciones del Ministerio Público, y llegamos a una solución, se inyectaron recursos, más de 120 millones de pesos para la contratación de personal de apoyo al fiscal Juan Yañez y esperamos que esa inversión y ese equipo trabaje en forma similar a cómo está trabajando el equipo de la Fiscalía en la Araucanía y los resultados también sean los que esperamos en el corto plazo. Perfecto. Falta entonces ahí para hacer también un balance respecto entonces a esta nueva inyección, como usted Sí, bien lo que pasa es me lo que señalaba. eso hay que preguntárselo a la Fiscalía. ¿Eh? Exacto. Claro, en su Lo que cuenta pasa es que la pública y Fiscalía seguramente lo también vamos a tiene, ver. la Fiscalía tiene ahí una forma comunicacional también que no sale mucho a responder, pero son ellos los que tienen que responder sobre esa arista del problema, que es muy importante. Exacto. Ya pues, don Roberto Coloma, entonces agradecemos por cierto este espacio, este tiempo, coordinador regional de la macrozona sur, un trabajo que claro se ha desarrollado de la mano también con el delegado y vamos a quedar pendientes nosotros lo que usted también señalaba a este nuevo plazo, esta prórroga del estado de emergencia para la provincia de Arauco. Así que le agradecemos, muchas gracias obviamente por estar con nosotros, por hacerse el tiempo. No, muchas gracias a ustedes, un saludo cariñoso para el equipo y para los televidentes del programa. Bueno, que esté muy bien, muchas gracias.